Tengo el gusto de tener a Agustín Echevarne con nosotros, uno de los directores de la Fundación ET Progreso, un economista brillante que fue el primero que me dijo, mira, Nacho, yo hubiera salido antes del CEPO y coincido con él, que ha tenido la enorme gentileza de atendernos. Agustín, buenas tardes, Nacho Riverol saluda, ¿qué tal? Un gustazo, Nacho, charlar contigo. Un abrazo. ¿Cómo estás? Bueno, yo arranqué por el lado de YPF, no te comprometo con mi opinión, pero te digo, más me cuentan, más me indigno. No, multiplicarlo por 10 y esa es mi opinión. Sí, Yo sí. creo que la bronca que a mí me genera, yo creo que es la peor estafa que hemos sufrido junto con lo del Banco Central. El Banco Central es una estafa permanente, ¿no? Durante años nos han saqueado a los argentinos con el Banco Central. Y lo de YPF empezó siendo un negociado, porque esa es la palabra, una estafa, porque Schiaffino compró sin poner plata y pagó sus acciones con los dividendos de la propia YPF. Entonces eso fue todo un vaciamiento de la empresa en favor de regalarle a ese señor una cantidad de miles de millones de dólares. Y después con la estatización termina siendo peor todavía porque hicieron todo esto que estabas comentando, no voy a repetir todo, pero esos 16.000 millones adicionales, agregales que debe haber cerca de 1.000 millones de dólares de honorarios de abogados. Más los 5.000 a Brufó. Los 5.000 millones a Brufó a Repsol. Sí, por supuesto, claro, por supuesto. Ya van 21 y 22. Sí, nos ha costado como 22.000 millones de dólares tener el 51% de la empresa, que en su momento valía en el mercado 5.000 millones, porque algunos dicen, no, bueno, pero ahora vale más. No importa si ahora vale más, lo que importa es cuánto valía en ese momento, porque en ese momento podría ser comprado el 100% de la empresa, en todo caso estatizabas el 100%, al estatizar el 100% tenías te costaba 10.000 millones, o sea, se hace una recompra, una oferta de recompra por el resto de la empresa, y entonces la tenías comprada por 10.000 millones el 100%, ahora por 22.000 millones tenemos el 51%, ¿se entiende? O sea, es una estafa descomunal. Increíble. Agustín, vos sos un gran docente. Explicar a la gente en pocas palabras por qué el Banco Central ha sido una estafa tan flagrante en Argentina. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que terminarse eso? Bueno, yo ahora estoy con una discusión que hemos tenido por Twitter y escribí un artículo para el que lo quiera mirar un poco más en Infobae, pero básicamente lo que han hecho los diferentes gobiernos, pero lo que es lamentable es que todavía hay economistas muy importantes, y no me refiero solo al kirchnerismo, me refiero en general, inclusive esta semana Carlos Rodríguez y Lucas Liach, estuve hablando con ellos, que defienden la idea de que las letras del Tesoro, el Tesoro, ¿cómo le sacan plata al Central? Le ponen unas letras del Tesoro argentino, ¿no? Que es un documento, que es un pagaré, que le dice te voy a devolver tanta plata. Y contra eso el Banco Central emite dinero y se lo da al Tesoro. Y el Tesoro lo despilfarra por todos lados como hace el gasto público, ¿sí? De esa manera van saqueando el Banco Central. Y en el activo del Banco Central te van quedando esas letras del Tesoro. ¿Y qué dice Liach o Carlos Rodríguez? Que esas letras no valen nada. Que entonces incluso Liach dice hay que quemarlas. ¿Cómo la vas a quemar? Es un documento, es un contrato, es la palabra del Estado que le dice al Banco Central que le va a entregar tanta plata y le pide un adelanto, ¿no? Entonces le entrega los pesos el Banco Central. Ahora, ¿qué hacen? Ellos dicen, bueno, esto lo licuamos porque es una deuda intraestatal, o sea que es una deuda entre el Estado, como el Banco Central es del Estado y el Tesoro es del Estado, pero eso es una falsedad ideológica fenomenal, porque el Banco Central es un banco que tiene activos y pasivos. Entonces, si vos le saqueás los activos, del lado de los pasivos están los argentinos, porque el dinero es la base monetaria, es el dinero de todo, por eso están saqueando el respaldo de los pesos. Y al saquear el respaldo de los pesos, después la moneda no vale nada. Y al no valer nada la moneda, la gente sale corriendo del peso argentino, y por supuesto tenés un aumento de la oferta por un lado, y porque imprimiste billetes y los tiraste a la calle, y además la gente se da cuenta y tenés una caída en la demanda. Y eso es lo que te va generando una inflación cada vez más alta, que llegamos al 211% en el 2023. Esa situación es la que está corrigiendo el gobierno hoy. El año pasado corrigió 90% del problema. Y ahora lo que está diciendo es, con este acuerdo con el Fondo Monetario, va a resolver el 10% restante. ¿Para qué? Para capitalizar el Banco Central
y dicen, este gobierno dice, nosotros sí vamos a cumplir el compromiso. Esos papeles que le pusimos en el Banco Central, esos que los gobiernos anteriores le pusieron en el Banco Central, esas letras del Tesoro, nosotros las vamos a reconocer, las vamos a pagar. Entonces se toma el dinero del Fondo Monetario y se va a colocar allí. Entonces se capitaliza el Banco Central, la moneda argentina pasa a ser muy fuerte, esas fantasías que tienen muchos de que va a haber una gran devaluación, no va a ocurrir, no va a haber una gran devaluación, sino que el peso argentino va a ser fuerte, incluso te da la posibilidad de hacer un paso adicional, que no sé si lo van a hacer o no, y es dolarizar, porque ya vas a tener totalmente saneado el Banco Central. Pero además esa deuda, que es la del Fondo Monetario, nos la presta a una tasa preferencial, con lo cual esa tasa preferencial que nos están prestando ese dinero, el Banco Central, con esos dólares, puede colocarlos en el exterior, y al colocarlos en el exterior, esas reservas generan también un ingreso, y el ingreso que generan es equivalente más o menos al costo que tiene esa tasa preferencial. Entonces, el neto, en realidad, la Argentina no le va a tener un costo, va a tener una mejora muy grande en términos de baja de riesgo país. Agustín, cuando se anunció el acuerdo ayer, bajó sí, el riesgo país. Más preguntas. Con ese dinero, ¿qué hacemos? Ya lo explicaste en parte, te lo repregunto. ¿Qué hacemos? ¿Y en qué momento se nos termina la deuda? No, ahora la deuda queda en cabeza del Tesoro Nacional. Sí. Pues el Tesoro Nacional, ahí lo que nosotros hacemos es tomar la deuda consolidada del Tesoro con la Nación, para ver la deuda total de la Argentina. Esa deuda total de la Argentina, si miramos desde noviembre del 23 hasta acá, en realidad cayó, no subió, de hecho está más o menos constante en dólares, lo cual significa que está cayendo en términos reales, porque el dólar tiene una inflación de un 3% anual, o sea que te va cayendo en términos reales. Los argentinos sabemos muy bien la diferencia entre lo que es la deuda nominal y la real, sí, ¿no? Sí. Entonces la real va cayendo, pero sobre todo como el PBI vuelve a crecer, y este año va a crecer un 5%, la deuda sobre el PBI está cayendo fuerte. ¿Por qué? Porque el gobierno mantiene su superávit fiscal. O sea, la clave de todo este esquema es que se basa en el superávit fiscal del gobierno. Y ese superávit fiscal te va solucionando problemas. El primero que encaró es solucionar el problema del desastre monetario argentino, porque es la forma de robar a los asalariados. O sea, la inflación es la forma de robar a los asalariados. Y sobre todo al que menos puede defenderse, porque los empresarios se benefician con la inflación. Los empresarios tenían créditos al 30% con inflación del 60%. Después le daban créditos al 60% con inflación del 200%. O sea, claro, los empresarios extrañan esa época en que les regalaban capital. Pero Por el que eso todo el pagaba tiempo ese capital, piden... Claro, ¿quién era el que pagaba el capital? ¿Quién pagaba eso? era el asalariado. El asalariado es al que lo perjudicaban. Por eso cuando piden la devaluación, lo que están pidiendo es que bajen los salarios. Eso es lo que hay que comprender. Es increíble. Cualquier persona que te pide que una devaluación te está pidiendo que bajen los salarios. No hay otra cosa. Agustín, se anuncia el acuerdo, se firma y adelante, ¿no? Y, bueno, después viene CEPO, el resto, bueno, mercado unificado, ¿Sabés qué pienso yo? ¿Sabés qué pienso, Agustín, en el fondo? Que cuando mataron a Kim, que cuando mataron al quequero de Mar del Plata, y así, ¿no? Que cuando el narco está en todos lados, que cuando vives un país de mafias, donde escarbas un poco hay mafias, de inflación, de déficit, de retraso, de lo de YPF, de los bolsos, de los sauces, que todo eso lo originaron décadas de una decadencia y de una lo que nos mienten es de una flagrancia, porque todo es producto de aquello, digamos. Sí, también hay que poner algo de tranquilidad. Yo creo que se ha mejorado mucho. O sea, que en este año el gobierno ha puesto mucho orden y yo soy optimista. Creo que el crecimiento de la economía este año hay un consenso. Ya no somos solo nosotros que decimos que vamos a crecer al 5%. No, es un piso ese, ¿no? Lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario, lo dicen los principales bancos. Cuando decíamos nosotros al principio que iba a haber una recuperación en D corta, éramos pocos que lo veíamos. Pero ocurrió. Y entonces hoy lo están viendo. De hecho, la caída del año pasado, punta contra punta, la Argentina creció. Pero la caída promedio contra promedio, porque así es como se mide en general, el de año 24 sobre el 23, la economía cayó 1,8%. ¿Sí? Entonces, lo que tú dices es una caída fuerte en el primer trimestre y una recuperación posterior. Y ahora la economía crece al 5%, que por supuesto
no lo sienten igual todos los sectores. Hay sectores que están andando muy bien y otros que no, otros que están caídos, como la construcción todavía, que le falta bastante, o mucho te diría, para recuperarse, y demás. Pero cuando vos mirás la macroeconomía, hay una recuperación muy fuerte, una economía sólida, está bajando la inflación fuerte. Este mes podemos tener un uptick de inflación, nosotros estimamos 2,3%, porque puede haber un pequeño aumento, pero luego va a empezar a caer nuevamente. Yo en el segundo trimestre vamos a ver que va a perforar el 2%, creo yo, y que es verdad que le molesta un poco a varias cosas. Uno, que hubo un aumento digamos, en los precios de la carne, que jorobó un poco y demás. Y también molesta en los mercados internacionales el efecto Trump, que si querés es la incertidumbre que ha puesto con todas estas medidas de tarifas y demás, y hay una corrección en la bolsa americana, y entonces eso te afecta a los activos de riesgo. Y Argentina es un activo de riesgo por toda nuestra historia. Entonces eso nos afecta, por supuesto, pero no cambia que el programa de gobierno sigue totalmente vigente y va en marcha, y el superávit fiscal te juega a favor, te va solucionando problemas. Entonces, cuanto más tiempo va pasando, más problemas va solucionando. Es al revés que el déficit. Cuando tenés déficit, cuanto más tiempo pasa, más se te agranda el problema y se te termina haciendo una pelota que termina explotando. Acá es al revés. Acá cuanto más tiempo pase, esa pelota se va desinflando. Entonces, no es cierto eso que dicen que cuanto más tiempo pase vas a tener un problema cada vez más grande. Eso no es así. No entienden la importancia de lo que significa el superávit fiscal, me parece a mí. Agustín, sale el acuerdo, salimos del cepo, unificamos el mercado, sacamos retenciones. ¿Qué viene para adelante? Mirando el futuro, ¿no? Sí, yo creo que viene el acuerdo con el fondo y luego va a venir la salida del cepo, porque no sé exactamente si va a ser el segundo o el tercer trimestre, pero finalmente cuando miremos esto desde el futuro, dentro de unos años en retrospectiva, si salimos en el segundo trimestre del 2025 o en el tercer trimestre del 2025, o que yo me equivoque y que salgamos en el último trimestre del 2025, bueno, la verdad es que no va a cambiar tanto. Por supuesto, yo prefiero que salga lo antes posible, porque una vez que sale eso y salimos del cepo, que el cepo son como múltiples hojas de una cebolla. Entonces, lo importante ahora es que falta salir una parte importante, que es que haya libertad de cambio. Entonces, creo que el tipo de cambio sea libre y ya la brecha desaparezca, que sea la que diga el mercado. Y entonces, bueno, vas a tener el Banco Central que va a morigerar la volatilidad de corto plazo. O sea, si sube muy fuerte, le pegará arriba, volverá a bajar un poco, pero yo no creo que terminemos el año en $1.500. Porque mucha gente cree que sí. Yo creo que no. Creo que se van a equivocar de nuevo. Entonces, lo que ellos llaman el carry trade, en realidad es apostar a que el peso va a ser una moneda fuerte en el futuro. Y va a ser una moneda fuerte porque en los siguientes años, cuando vaya pasando el tiempo, Argentina va a ser una aspiradora de dólares. Porque vamos a estar exportando mejor en el sector agropecuario a medida que sigan bajando las retenciones. Vamos a tener un segundo sector agropecuario que ahora es vaca muerta, con la vaca viva y la vaca muerta, que va a ser equivalente. Pero vas a tener un tercer sector equivalente, que es la minería. O sea, nada más que el cobre es equivalente a las exportaciones prácticamente de vaca muerta, una vez que se desarrolle. Recordemos que la minería en la cordillera del lado chileno exporta 55.000 millones de dólares al año, nosotros 4.000. O sea que ahí tenemos para crecer muchísimo. Esos 3 sectores, más el litio, 4 sectores, exportando al exterior, te van a generar una entrada de dólares importante. Esa entrada de dólares, que además se suma a las inversiones, porque para desarrollar vaca muerta tenés que generar 30.000 millones de inversiones. Para desarrollar 3 proyectos de cobre, solamente 3 proyectos de cobre, necesitarías 30.000 millones de dólares adicionales. Entonces, va a haber una entrada de dólares importante. Y de hecho, vas a ver que se va a empezar a hablar de la enfermedad holandesa, que es lo que le pasaba a los países con grandes recursos naturales que exportan esos recursos minerales. Y eso va a requerir tener una economía muy competitiva, muy abierta, para que los precios no te suban. Por eso es importante abrir la economía, desregular el mercado laboral, seguir desregulando y sobre todo bajar muchos impuestos. Me contaba un asistente en Toronto hace unos días el enorme interés del mundo minero por Argentina, pero claro, tenemos prontuario, ¿no?
sin duda, Argentina tenemos un problema de historia. Los 9 defaults que hemos hecho internacionales, por supuesto que son complicados. O sea, esto no es una varita mágica que Argentina hoy ya no tenemos historia, no. Tenemos que ir demostrando todos los años que esto no va a volver para atrás, porque el otro problema importante que tenés es que suponte que hace las cosas bien durante este gobierno, termina este gobierno y ¿quién viene? Y si viene el kirchnerismo, esto es un desastre, se vuelve todo para atrás. Entonces ese miedo sigue existiendo. Por eso las elecciones son otro paso que va a salir hacia adelante, que yo creo que se va a reafirmar el rumbo y eso va a ser también positivo y va a ser una señal verde para muchos que todavía están reticentes en invertir en Argentina. Hay como 2 señales verdes que van a ser importantes, la salida del cepo y las elecciones. Y después el tiempo, que la gente empiece a percibir que esto cambió. Bueno, si Cristina Kirchner va presa, es otra señal que va a ser importante, que empieza a reformularse el peronismo, que empiecen a ver si hay un peronismo más racional, más decente, si es que eso es posible, y eso sería bueno para la Argentina. El principal riesgo de la Argentina es el peronismo. Sin duda. Sabés que, como lo hablamos hace muchos años, vos decías, veo en los jóvenes un cambio, y yo te pregunto esto, yo creo por primera vez que la gente abajo, que lo vio a Milei y lo votó y lo hizo presidente, otra vez, no importa los acuerdos de cúpula, ¿sí?, en provincia, en el país, va otra vez a ver quién la puede sacar del pozo, de la brutalidad, la ignorancia. Otra vez va a ser lo mismo. Y la pregunta es esta, digamos, otra vez la elección es muy importante porque confirmamos el futuro o le servimos en bandeja, ¿no?, la oportunidad de esta gente que está como esperando el error no forzado, ¿no? Sí, sin duda. El error ese de no forzado de Libra causó una volatilidad en 2 semanas, que yo dije esto va a ser una oportunidad de compra porque la situación de fondo continúa y demás. Pero esa volatilidad te molesta, por supuesto. Y se sumó a la volatilidad de los mercados en Estados Unidos también, que tuviste la corrección afuera. Entonces las dos cosas juntas que nos provocó una suba del riesgo país a 780, que es una suba que veníamos de 560, o sea que habíamos bajado de 2.400, bajamos a 560, subimos a 780. Ahora bajó ayer, no sé cómo estará hoy, pero hasta ayer bajó a 710 o 711, estaba por ahí. Y digamos que vuelve a retomar la baja del riesgo país, aunque hoy los mercados afuera están de nuevo mal. Pero yo creo que con el Fondo Monetario y con las elecciones, la tendencia a la baja del riesgo país va a continuar. Y ese es un dato muy importante, porque Argentina necesita seguir bajando el riesgo país para poder salir al mercado de capitales a refinanciar los vencimientos de capital. Pues superávit fiscal implica que pagás los intereses. Ese es el verdadero superávit primario, tiene que superar a los intereses que pagás. Entonces la deuda no sube. Pero los vencimientos de capital, esos sí los tenés que refinanciar. Y lo que te permite refinanciarlos es que el riesgo país baje, porque si no, estás fijando el costo de la deuda, te puede subir mucho y eso se hace no sustentable. Entonces, para que la deuda sea, lo que nos falta a la Argentina todavía es bajar el riesgo país. El riesgo país Argentina tiene que bajar a 200. ¿Con el acuerdo y sin cepo baja fuerte? ¿Baja a 2%, digamos, adicional a la tasa americana del Tesoro? No, yo creo que va a tardar más tiempo. Yo creo que se reanuda la tendencia en la baja del riesgo país. Pero va a llevar tiempo hasta que, salgamos del cepo, van a ir pasando cosas y que se demuestre que el superávit fiscal continúa todo el año, porque recordemos, ahora por ejemplo, el año pasado eliminamos el impuesto país, que equivalía a 1,5% del PBI, era mucha plata. Sí, todos decían, se va a venir, no pasó nada. Y no es que no pasó nada, pero se bajó el impuesto país, bajaron los precios en algunos productos importados, que esa brecha que digamos de precios de productos importados tendió a la baja, por eso la inflación es un promedio. Parte de los precios que bajaron compensaron algunas subas en otros rubros. Entonces, pero es importantísimo bajar esos impuestos. Ahora, ves la recaudación de enero, y la recaudación de enero aumentó en términos reales, de forma tal que absorbimos esa baja del impuesto con el crecimiento económico. Eso es muy importante. Este año vamos a volver a crecer 5%. Eso te permite bajar 1,5 puntos más de otros impuestos. Y entonces vas a poder seguir bajando retenciones, vas a poder hacer una mejora tal vez
en lo que es el impuesto al cheque o al débito y créditos financieros, que es un impuesto ridículo que hay que ponerlo a cuenta de ganancias, y eso además te permite compensar a la gente que está en blanco y permitir a los que están en negro una facilidad mayor para poder entrar. Es decir, hay un montón de cosas que se están haciendo. Son reformas que se van a ir acumulando: la desregulación, la baja de impuestos, la apertura de la economía. Todo eso te va a ir mejorando la economía. Pero no todos los sectores van a estar felices, porque algunos sectores no quieren competir, no están preparados para competir y probablemente no puedan competir. Pero va a haber otros, que es para los que estamos trabajando en general, que a mí lo que más me interesa, que son los chicos jóvenes que van a hacer empresas nuevas, que están haciendo empresas nuevas. Eso es fascinante. Por ejemplo, ayer estuve con un emprendedor que, con todo lo que está haciendo, que lo debería llamar un día Yuyo Llamazares, fascinante. Es un chico joven, empezó hace 12 años una empresa, ya tiene 200 y pico de empleados, está ahora en 3 países, está creando una máquina para imprimir células que va a empezar a hacer remedios que los puedas hasta el día de mañana imprimir en tu casa. O sea, es una revolución extraordinaria que están pensando que si tiene éxito puede ser un cambio mundial, de una magnitud que cambie la vida de 1.000 millones de personas. Es decir, están pensando cosas que son increíbles. Entonces nosotros estamos defendiendo a un sector textil que no quiere cambiar, que no ha hecho nada, o sea, ¿qué inventaron? Explícame qué cosas no inventaron cuando te venden un blue jean a 3 veces el precio internacional, con la misma tecnología hace 30 años, pero no con escala mundial, sino con escala pequeña, porque no exportamos al mundo, sino que simplemente prohibimos las importaciones y entonces esquilman a los argentinos de hace 80 años. Bueno, eso no se puede seguir. Hay que apostar al futuro, a lo nuevo, a los jóvenes que hagan nuevas empresas. Agustín, entonces el acuerdo es inminente, cuestión de horas o días, ¿no? El acuerdo con el fondo. Bueno, ya está anunciado que probablemente lo van a mandar en las próximas semanas al Congreso. Así que, evidentemente, una vez que ya anunció eso el presidente y también lo dijo el ministro de Economía, eso está claro que va a ocurrir bastante rápido. Siempre decíamos que iba a estar entre marzo y abril, y bueno, seguimos diciendo lo mismo, va a estar entre marzo y abril. Mira, te despido con esto. Río Tinto completó hoy la adquisición de la compañía Arcadium Lithium por $6.700 millones y bajo el nombre de Río Tinto Lithium pasará a operar 2 de los 6 proyectos de litio en producción en la Argentina. Novedades, ¿no? Pequeños sí, pasitos. El litio tuvo sus altibajos, porque en un momento llegó a valer, no sé, como 5 o 6 veces más de lo que vale hoy día. Después cayó y ahora está en un nivel menor, pero sigue siendo un elemento muy importante, así que también es algo que va a continuar. Es decir, que es parte de todo este proyecto minero que va a tener la Argentina, que es empezar a explotar nuestros recursos. Y hay que entender que la gente no comprende muchas veces que una mina no es que se llevan el oro y te dejan solamente un pedacito. No es cierto, porque para sacar el oro tenés que invertir un montón de dinero. Esos 10.000 millones de dólares que metes en un proyecto de cobre, por ejemplo, implica construir una ciudad entera y pagar los sueldos durante 30 años. Entonces no es que no dejaste nada, pagaste sueldo durante 30 años, construiste una ciudad, dejaste una ciudad, le diste suficiente dinero, porque además pagan el doble o el triple de los salarios normales en una economía, porque tenés que lograr que la gente se mude a esa ciudad. Entonces para lograrlo pagás salarios mucho más altos. Al pagar salarios mucho más altos le puedes dar una buena educación a tus hijos. Entonces dejan un sistema que dejar una ciudad nueva cuyos hijos no van a trabajar en la mina, porque la mina se va a acabar. Los hijos de esos chicos van a tener una educación que van a poder, no sé, hacer inteligencia artificial o cualquier otra cosa y exportar al mundo, porque hoy no hay fronteras en términos de como la distancia desaparece en todo lo que es digital. De forma tal que no importa en dónde estás ubicado y podés exportar al mundo entero. Entonces hay un mundo nuevo que se está generando que hay que comprender. Yo creo que la discusión en Argentina lamentablemente se queda mucho en el pasado, porque estamos como trabados, sí, mientras que hay un cambio revolucionario mundial que es impresionante. Nos arrastra Cristina Evas. Y el presidente en el discurso dijo, reforma laboral, tributaria y previsional, ¿no? No da más eso, no da más. Sí, eso se corrige también, y va vinculada, porque al corregir la reforma laboral, reducís el empleo negro en la economía. Reducir el empleo negro se facilita porque hay los aportes, en vez de hacerlo solamente una parte de la sociedad, los empezamos a hacer entre todos, porque finalmente con las moratorias y demás, les terminás dando jubilaciones a los que no hicieron aportes.
Entonces es un desquicio. Además se afanaron las cajas durante muchos años. Todo se todos los robaron, gobiernos. todo, se afanaron todo. Agustín, como decías hace muchos años, cada vez más, por primera vez en años, en una genial conferencia que además este año pasado, un chileno decía, por primera vez, no es la izquierda la buena, sino somos los que estamos del otro lado. Cambiar el discurso de que los buenos eran ellos y los malos éramos nosotros. Y cada vez ves más juventud que adhiere esta idea, ¿no? De por dónde viene el crecimiento, el futuro. Por primera vez en muchos años, ¿no? Le arrebatamos las banderas a los pseudo... Sí, ¿no? y más que ellos y nosotros, yo lo que diría es que no estamos, que nadie tiene que estar pensando que el Estado te tiene que salvar. No importa quién sea el presidente, no es el que te tiene que salvar. No, si nos es hundió. cada uno de nosotros. Nos hundió. Claro, nos hundió durante todo este tiempo, pero el tema es que de acá para adelante, si te va a ir bien, es porque te vas a romper el traste. Esa es la verdad. Entonces, Agustín, es así, es así, es así. Además lo sabemos todos, porque venimos, yo hace 43 años, 44 que trabajo, sin parar, así que... Claro, pero la diferencia es que ahora los ahorros que tengas van a ser en moneda dura y no te los van a robar. Esa es la diferencia. Entonces vas a poder ir teniendo cosas nuevas, va a ser el ahorro que tengas, lo vas a poder invertir en cosas que te van a ir mejorando tu calidad de vida. Agustín, como siempre, un gusto escucharte, muchas gracias, un fuerte abrazo y siempre a las órdenes con la Fundación. Muchas gracias a ti. Un gran abrazo. El economista, el doctor Agustín Echevarne, es uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso, es un economista de enorme prestigio, es un gran teórico además, un capo.